Cuando en esa ocasión te hicieron creer de que lo que estabas haciendo era malo y no podías hacerlo. No te podías permitir el hecho de poder hacerlo. ¿Recuerdas cuando tu madre te contó que te estabas haciendo autocaricias? Y escuchaste muy en el fondo, ya te vi lo que estás haciendo. Pedile al Señor perdón. Pedile a Dios que te perdone, que te borre esos pensamientos. ¿Creíste de que era el fin del mundo? Empezaste a demonizar, empezaste a creer de que el hecho de ver ese tipo de videos, de ver ese tipo de darte ese tipo de satisfacción, era del diablo. Empezaste a demonizar. Escuchabas en ese periodo que ibas a la iglesia, escuchabas decir, no, pida al Señor que Él le va a ayudar, no puede dejarse el lujo de permitir esos deseos carnales. Incluso no te podías dar el lujo de permitirte sentir ansiedad ni permitirte sentir depresión. Era pecado, era del diablo. No, hermano, usted tiene un demonio. No, su hijo está endemoniado, cuando en realidad lo único que necesitabas era ayuda profesional, cuando en realidad lo que se sentías era ansiedad, lo que sentías era una depresión que no podías explicar. Y no es una cosa del diablo, es una enfermedad común, normal, que existe, que ha existido siempre, solo que es muy silenciosa y como nadie sabe, nadie puede saber quién está deprimido. No, no, eso no se hace. Demonizaste tantas cosas que cuando creciste te enteraste, al menos en este proceso que estás haciendo, te enteraste de que eran cosas de lo más normal, eran cosas de que en tu adolescencia eso iban a poder hacer. Entendiste qué cosa era la dopamina en tu cerebro, qué controla y qué le gusta, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Y sí, me hubiese gustado saber mucho más en ese periodo, porque pasé gran parte de mi vida demonizando, que pasé gran parte de mi vida rechazando esos pensamientos, no me podía dar el lujo de poder permitirme, porque si no el enemigo estaba venciendo, si no pasé muchas veces tratando de ocultarlo, odiarme por eso. Lo peor de todo es que ibas y lo hacías en secreto. Lo peor de todo es que siempre, siempre miraba las cosas en secreto. Obviamente porque era un tabú, era algo que no podía hablar en tu familia. Creciendo en una familia muy religiosa era pecado, no se podía hablar, temas de no conversación. Lo que sucedía es que estabas pasando por tu adolescencia. Y sí, era fácil poder aceptarlo, tal vez alguien adulto podría explicarte y decírtelo. Son temas tabú con los que crecí, que si alguien los mencionaba me daba pena poder hablarlo, poder comunicarlo. Incluso me daba pena contar y decirle, sí, yo también era adicto a la pornografía, sí, yo también miraba. A medida vas creciendo, te das cuenta de que era solo el proceso normal, era solo la vida, era solo tu adolescencia, era solo el hecho de que tal vez necesitabas ayuda, pero nadie te la pudo dar porque todo era del diablo, del demonio, entonces tenías que orar. Y con eso no quiere decir que no crea en Dios. No me gusta la religión, no creo en ese tipo de cosas, no creo a alguien que tal vez no sepa y no haya estudiado psicología o no haya estudiado, no se haya informado mejor, porque crecí con tantos, tantos miedos, tantas, tantas barreras, que cuando comencé a votar cada una de ellas, era una cosa imposible, era una cosa que ves y dices, no, eso es imposible, no lo puedo hacer, no, no lo puedo lograr. Te comienzas a sentir el odio a ti mismo, comienzas a enojarte con ti mismo, pero no es la solución, no es el camino, no es donde tienes que ir a parar, no. Tienes que amarte, respetarte tal y como tú eres. Hay un ejercicio en un libro que estoy leyendo y que me gusta mucho. El ejercicio básicamente te dice que escribas 3 cualidades, las que más te gusten, y te hace 3 preguntas. ¿Por qué te consideras una buena persona? Primera pregunta. ¿Cuáles son tus mejores cualidades? Segunda pregunta. ¿Por qué te consideras valioso siendo un amigo, cónyuge o padre? Tercera pregunta. Al inicio no sabía qué responder, al inicio no sabía cómo poder contestarlas. Había implantado yo mismo por las cosas que viví, por los comentarios que había escuchado, por cómo había crecido,
de que no era valioso, de que si no sentía ese tipo de cosas, de demonizar todo lo que para la religión en ese momento era desconocido o que tal vez desconocían y era todo del demonio. Esas preguntas se responden con calma. Luego de responderlas, luego de decir cuáles son tus cualidades, el ejercicio termina diciendo, y vete al espejo y repite esta frase. Me gusto, me gusto. Y luego daba una explicación diciendo, porque si tú te dices me gusto, psicológicamente cambia y comienzas a tratarte mejor, comienzas a gustarte, comienzas a irradiar esa tranquilidad, esa amabilidad, comienzas a irradiar que eres una buena persona y las personas en el exterior percibirán eso y les gustará estar contigo y verán más personas, todo por el simple hecho de que tú te miraste al espejo y dijiste me gusto, sin importar nada, sin importar tabú, sin importar que la religión te enseñó las cosas que eran equivocadas, sin importar que muchas veces fallaste, sin importar de que tenías adicciones tal vez ocultas, te miras al espejo y dices, me gusto, funciona, lo estoy probando, no es que he llegado al clímax del proceso, lo estoy probando, estoy en ese proceso. Decidí que era momento de cambiar, me cansé de el mismo resultado, obviamente haciendo las mismas cosas tienes los mismos resultados, me cansé de eso, me cansé de ocultar, me cansé de tener tabús, me cansé de decir, no, pero eso era del diablo, no, no te permitas. Estoy en ese proceso, estoy cambiando, estoy probando a cambiar. No es fácil, absolutamente no es fácil, pero no hay que rendirse. Al menos pasé los últimos 33 años de mi vida, de cuando tuve ya conciencia hasta ahora, creyendo cosas equivocadas. Es difícil poder reimpostar tu mente, pero lo bueno de todo esto es que tienes el poder y la capacidad de poder reimpostar tu mente, de poder cambiarla. Lo bueno de todo esto es que aprendes tanto en el camino y que al final terminas siendo una mejor persona y que al final terminas amándote, queriéndote tal y como eres. Otra pequeña frase que leí en otro libro que es muy genial. El libro se llama El Mónaco que vendió su Ferrari. Decía la frase, somos los amos de nuestros pensamientos. Incluso decía, hay un mantra que ustedes pueden seguir, que ustedes pueden hacer. No estoy diciendo que me crean y todo ese tipo de cosas. Cada quien es libre de creer, de pensar, de opinar lo que desea. Que me gustó mucho y que el mantra decía, soy más de lo que aparento. Toda la fuerza y el poder del mundo reside en mi interior. Comienzas a amarte, comienzas a respetarte, comienzas a entender tus tiempos. Eso pasa cuando de verdad decides dar el cambio.